Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, lánzate, tírate, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropeces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito: no probarás, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 11. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Amén. Dígale a la persona que tiene al lado, dígale: sí se puede vencer la tentación. En esta ocasión nos corresponde estudiar el segundo round de esta lucha épica que tenemos entre Satanás y Jesucristo. Están allí, Jesucristo está siendo tentado en el desierto. Y antes de hablar acerca del pasaje que nos corresponde, déjeme contextualizarlo, recordarle, o si usted no pudo venir hace 8 días, que usted entienda el contexto del pasaje para que así podamos estudiar lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy. Número 1, Jesucristo iba a ser promovido. Él necesitaba comenzar su ministerio. Había pasado 30 años en lo oculto preparándose, pero ya era el momento en que Dios lo iba a llevar a otro tiempo, a otro momento. Pero Dios no permitió que Jesucristo iniciara su ministerio, todos sus milagros, todas sus sanidades, todas sus enseñanzas, todas sus hazañas, sin antes haber pasado por la tentación. Ni siquiera Cristo se salvó de ser tentado, y Dios lo permitió. Así que sacábamos hace 8 días una conclusión muy grande, y es que Dios va a permitir en tu vida y en mi vida la tentación. Dios permite que sus hijos sean tentados. No lo permite para vernos caer, para vernos pecar, para vernos en ruina, para vernos en tristeza, sino que Él permite la tentación porque sabe que tú y yo tenemos la capacidad de vencer la tentación. Número 2, tenemos que saber que en el contexto de la tentación de Jesús hay una unidad, hay un pasaje paralelo de lo que sucedió con Israel después de que salió de Egipto. La permanencia de Jesús en el desierto durante estos 40 días sin comer, y también cada una de las 3 pruebas por las cuales fue sometido, nos recuerdan la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Cuando él salió de Egipto y por causa de haber caído en la tentación, pasó 40 años deambulando y divagando por el desierto. Y debemos saber que Israel fracasó en el desierto. Israel fracasó en la prueba. Israel cometió pecado, mientras que Jesús fue fiel a su misión y venció en medio de la tentación. Por eso Él quiere enseñarnos hoy a nosotros, como dice Hebreos capítulo 2, que así como Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, Él fue victorioso. Y tú sí puedes vencer la tentación. Vamos entonces a estudiar minuciosamente el pasaje que tenemos frente a nosotros. Empieza el versículo diciendo, versículo 5, que el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo. Tremendo. Lo llevó hasta la santa ciudad, lo llevó hasta Jerusalén, a terreno santo, lo llevó al mismo templo. ¿Qué nos hace aprender esto? Que lastimosamente también dentro de la iglesia, también dentro de los hermanos, hay tentación y hay pecado.
Porque muchos creemos que la tentación solamente está en Ukelele, solamente está en la 42, solamente está por toda la primera donde están los moteles, o solamente la tentación está en mi negocio donde nadie conoce de Cristo. No, Satanás dijo: ahora voy a jugar con él, voy a tratar de tentarlo en su propio terreno, en su propio lugar, y lo llevó hasta el templo. Ahora, no debería ser así. No debería ser que entre nosotros los mismos creyentes hayan ocasiones para caer, ni hayan pecado entre nosotros. Por lo contrario, la iglesia debería ser un lugar de comunión y de santidad. Pero entre nosotros también podemos ser tentados. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Pablo le está dando unas indicaciones al pastor Timoteo y le está hablando acerca de qué enfrentar dentro de la iglesia. No le está diciendo qué enfrentar en un mundo de pecado, no, le está diciendo: quiero que te prepares para que sepas qué debes hacer dentro de la iglesia. Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. Mire que no está hablando de los que se oponen fuera de la iglesia, sino los que se oponen adentro, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa, del lazo que les ha tendido el diablo, que los tiene cautivos en su voluntad. Sí, mi amado hermano, incluso dentro de estas puertas hermosas de vidrio hay personas entre nosotros que pueden estar en lazo del diablo, que pueden haber caído en la tentación y que también pueden llevarnos a nosotros como hijos de Dios a caer en la tentación. Podemos escuchar que dentro de la iglesia hay peleas, hay contiendas, divisiones. ¿Y cómo un hijo de Dios cayó en esa tentación? ¿Por qué? Porque Satanás también quiere tentarte dentro de la iglesia. Escuchamos quizás acerca de adulterios, escuchamos acerca de hermanos que se endeudaron con otro y no le pagaron. Pecado, tentación. Ahora, no le digo esto para que se asuste y empiece a mirar a los de al lado: uy, como la película, estoy durmiendo con el enemigo. No, no le digo para que usted se asuste. Por lo contrario, la palabra nos está advirtiendo para que usted y yo podamos estar preparados para vencer la tentación aún dentro de la iglesia. ¿Cuáles fueron las palabras de Satanás para tentar a Jesús? Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropiece con tu pie en piedra. Mire que no es nada parecida a la tentación pasada. En la tentación pasada, el diablo le dijo: si tú eres capaz, si tú puedes, si tú lo puedes hacer por tus propias fuerzas. Ahora no, ahora le está diciendo: si tú lo puedes hacer es porque la misma Biblia te lo permite. Mire que Satanás es muy astuto. Él sabe cómo hacernos caer. Él aún sigue siendo esa serpiente del libro de Génesis, que sabe en qué área somos nosotros débiles. Y dice la palabra de Dios que esta vez Satanás usa la Biblia y lo que está permitido para un cristiano. Y esa referencia que usted encuentra ahí en el texto hace alusión al Salmo capítulo 91, versículo 11 y versículo 12. No lo busque porque ya lo tiene ahí, va a encontrar las mismas palabras. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces tu pie con una piedra. Le está recordando la palabra de Dios. Le está tentando a decir: mire, tírese. La Biblia lo dice, a ver si Dios es capaz.
de sostenerlo en el aire. Y Satanás es muy astuto, a tal punto que sabía que no podía colocar la confianza de Jesús en el Padre desde ahí, desde el desierto, y lo llevó a la parte más alta. Quizá usted me entenderá si le tiene miedo a las alturas. Y lo llevó allí y le dijo: tírese, tírese en el lugar más alto, porque como el orgullo de las alturas, que nos hace crecernos, que nos hace creernos más que los demás, luego viene la caída. Y si nosotros preguntáramos a aquellos hermanos que le fallaron a Dios, quizá usted ha escuchado de incluso grandes hombres de Dios que cayeron en tentación, hermanos que usted veía sentado allí al lado y después usted supo que le dieron la espalda al Señor, que volvieron a esa vida desenfrenada, a esa inmoralidad sexual, a esa inmoralidad financiera, inmoralidad espiritual, y usted le hace una pregunta. Cada uno de ellos tiene una característica en común, y es la autoconfianza. Confianza excesiva en mí mismo. Hay personas que antes de caer a la tentación y uno le pregunta: ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué caíste allí en la tentación? Le dice: es que yo creía que lo podía controlar. Yo creía que esta relación nunca se iba a salir de las manos. Yo creía que nadie se iba a dar cuenta de lo que estaba robando. Yo creía que después podía ocultarlo, pero mentira. Es lo que Satanás nos quiere hacer ver, y quizá nos llevará al lugar más alto. Y si allí se junta nuestro orgullo, entre más alto sea el lugar donde estamos, más estrepitosa y larga será la caída. Porque usted y yo no podemos confiarnos en nuestra posición para creer que no seremos tentados. Hay personas que dicen: yo ya llevo tanto tiempo en los caminos del Señor, yo ya tengo tantos años, yo ya soy líder, yo ya soy pastor, mejor dicho, yo nací en una vida cristiana que para mí la tentación me resbala, yo ya sé cómo manejar el pecado. Oh, creo que estás en la altura, a punto de caer al precipicio. Esa autoconfianza. Recordemos el consejo de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 2, que dice: así que el que piensa, el que se cree que está firme en las cosas de Dios, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. Porque frente a la tentación todos nosotros somos propensos. Hay personas que dicen: no, inmoralidad sexual, eso los jóvenes solteros, yo ya estoy casado, ese bicho a mí no me pica. No, autoconfianza. No confíe en sí mismo. Si usted cree estar bien en su vida espiritual, sígale prestando atención a ella para que nunca llegue a caer. Todos nosotros tenemos áreas vulnerables en nuestra vida por la cual podemos ser tentados. Santiago nos explica esto. El apóstol dice en su epístola, en el capítulo 1 versículo 14, ¿de dónde nace la tentación? ¿De dónde Satanás escoge esa gaceta de pecados para saber cómo abordarnos, para hacernos pecar? Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia, por sus propias pasiones, dice mi versión. Luego esta concupiscencia, esta pasión, esta área débil, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y luego de que ha producido el pecado, una vez llevado al cabo, engendra la muerte. Satanás sabe en qué área de tu vida tú eres vulnerable. Ahora te hago yo la pregunta: ¿sabes tú y reconoces con humildad cuáles áreas de tu vida
en cuáles áreas de tu vida eres vulnerable. ¿Cuáles esos deseos, esas debilidades que aún te impulsan a hacer lo correcto, a hacer lo incorrecto? Por ejemplo, hay personas que su área de vulnerabilidad es la sexualidad. No pueden ser fieles a Dios en su sexualidad. Para otros, el área vulnerable son sus palabras, la mentira, el chisme, el engaño. Son astutos para engañar. Otros dirán: no, la verdad es que mi área vulnerable es mi carácter. Yo puedo reaccionar y herir a las personas. Todos somos vulnerables en alguna área, y Satanás sabe eso, y por allí entrará a traernos la tentación. Así que debemos reconocer nuestras áreas vulnerables y trabajar en ellas. No como quien se cree infalible y cree que nunca más va a caer después de que conocerá al Señor Jesucristo, sino que por lo contrario, con toda humildad decir: yo reconozco que tengo problemas con esta área. Yo reconozco que aún son vulnerables, necesito ayuda, necesito de otras personas. Y la mejor manera de no volver a caer en esas tentaciones, en esas concupiscencias, en esos deseos, es colocando barreras de protección. Si tú no empiezas a colocar esas barreras de protección, pues vas a seguir cayendo vez tras vez en la tentación y nunca vas a poder vencer el pecado. Satanás sabía esto de Jesús, que Jesús iba a tener un ministerio público, que muchas veces iba a ir al templo, que allí iba a ser probado por las personas, así que lo llevó quizá al lugar donde más vulnerable era. Y Jesucristo sabía esto. Ahora te hago yo la pregunta: ¿cuál es tu área vulnerable? ¿Serías capaz de escribirla allí en tu libreta de apuntes? Pero con mucho cuidado, porque de pronto el área vulnerable del que tiene al lado es el chisme y lo hace usted caer en tentación. Así que escríbalo así, como que no es, como que es solo para usted. La tentación era: tírate de acá. Al fin y al cabo está escrito: el Señor enviará a sus ángeles para que te guarden. No veo allí nada de pecaminoso. No veo nada que uno diga: uff, qué pecado tan grande como para ser tentado. Pero vuelvo y le repito, la astucia de Satanás. ¿En dónde se encuentra el pecado? ¿En dónde está el pecado allí? Mire la respuesta de Jesús en el versículo 7. Además está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe qué hacía qué hizo Satanás? Usó la Biblia de manera incorrecta. Por eso hay otra alerta para el pueblo del Señor en esta mañana. Si tú no conoces de la palabra de Dios, eres más propenso a caer en la tentación. Entre mayor conocimiento de la palabra de Dios, menos vulnerable me convierto para el pecado. Por eso aquel que ha dejado de estudiar: no, es que yo hice el discipulado con el hermano Noé en el arca, ¿que tengo que volver a hacer el discipulado? Mejor dicho, yo hice el curso de liderazgo cuando Nehemías estaba construyendo los muros de Jerusalén y él me enseñó cómo ser un buen líder. Listo, en ese momento te estabas preparando y no eras vulnerable. Pero hoy, a 2018, ¿cómo está tu estudio de la palabra de Dios? Quizás es muy fácil contrarrestar lo que viene de afuera, pero las falsas doctrinas, las malas enseñanzas, los falsos profetas, ¿cómo los vamos a enfrentar si no tenemos conocimiento propio de la palabra de Dios? Por eso Jesús contestó: escrito está también. ¿Sabe cuál era la tentación? ¿Sabe en qué se centraba todo? En tentar a Dios, en no confiar en Él, en hacerle creer
que Dios no le iba a rescatar cuando él saltara del pináculo del templo. Y me viene una pregunta acá, según la afirmación de Jesús: ¿acaso Dios puede ser tentado? ¿Acaso Dios puede caer en tentación? ¿Acaso Dios puede pecar? Y esa respuesta la contestamos hace 8 días en Santiago 1:13, cuando nos dice que Dios no puede ser tentado. Dios no puede caer en tentación. Su característica, su naturaleza es de ser santo. Por eso es que Él te exige a ti y me exige a mí que vivamos en santidad. Dios no puede pecar, va en contra de su naturaleza. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo no tentarás al Señor tu Dios? Porque Dios sí puede ser tentado, no en sus acciones, sino en su palabra. Podemos probar y tentar a Dios por su palabra. Él es tan santo, tan perfecto, tan puro, que todo lo que Él dice lo cumple. Él no miente, Él no engaña. Y Él, si Él dijo que lo iba a hacer, Él lo hace. ¿Y dónde está el pecado allí? Se lo quiero colocar con una ilustración. ¿Cuántos tienen hijos acá? Los hijos son muy buenos para colocar su santidad a prueba, para colocar su palabra a prueba. Quizá un día él le dijo: papá, ¿puedo salir a jugar con sus amigos? Hoy no, un día de estos. Entonces él dijo: mi papá me dijo que algún día me iba a dejar salir. Y él guarda esa carta ahí debajo del... El día que le fue mal en el colegio, el día que perdió la evaluación, el día que lo regañaron, justo lo llaman a jugar sus amigos afuera. Que venga, que vamos a jugar. Y él dice: mi papá es tan santo, tan bueno, que no me va a dejar ir a jugar, porque él sabe que yo me porté mal. Así que por ese lado no puedo hacer nada. Pero papá, yo sé que me porté mal esta semana, pero yo me acuerdo que usted me dijo la semana pasada que pronto me iba a dejar ir a jugar con mis amigos, y hoy ese día usted ya me había dado permiso desde la semana pasada. ¿Qué dice usted ahí al respecto? Usted está ahí en una encrucijada. Usted sabe que no puede, pero tampoco sabe que puede quedar como un mentiroso. Mire cómo también nosotros podemos tentar a Dios, pidiéndole, exigiendo cosas que están en la Biblia y usándola de una manera incorrecta. Así que hay creyentes que tientan a Dios y lo ponen a prueba para no hacer la voluntad de Dios, sino para hacer la propia. ¿Sabe cómo se llama eso? Un creyente caprichoso, que quiere que Dios lo haga todo a su manera. Eso era lo que Satanás le está diciendo. Luego Dios no lo va a cuidar, tírese. Oiga, sí, en la Biblia lo dice. Y hay personas que creen eso. Por ejemplo, hay gente que dice: ¿cómo que está prohibido tomar? Un hermano que me la tenía montada y me decía que tomar no era pecado. Y yo: pero ¿cómo le digo? Y me dice: pastor, si usted va a una tienda y le dicen ¿qué se toma? ¿Una Coca-Cola o una cerveza? ¿Cuál de las dos le hace más daño? Y yo dije: uy, este bendito le gana a Satanás hacerme caer. Si yo le digo que es más dañina la Coca-Cola, me dice: si ve que sí se puede tomar cerveza. Y si le digo que la cerveza, me dice: bueno, camine y nos tomamos una. Utilizando la palabra de Dios a su manera, a su antojo. Hay personas que dicen: Dios, pues si tú eres tan Dios, yo me voy a meter en este negocio a ver si tú eres poderoso. Al fin y al cabo la palabra de Dios dice que yo voy a ser cabeza y no cola. Y empiezan a poner a prueba a Dios.
Jóvenes, chicos que dicen, el Señor me dijo que yo iba a tener un esposo este año, que yo me iba a casar, y este es el que me gusta, porque ahorita es inconverso, pero tranquilo que yo lo convierto. Al fin y al cabo la palabra de Dios dice que serás salvo tú y toda tu casa. Entonces yo me caso con él y después él se convierte. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo se llama eso? Capricho. Hacer mi propia voluntad cuando no es la voluntad de Dios. Qué tentación tan grande hacer mi propia voluntad y no la de Dios. Pero Jesucristo supo cómo vencerla. Él fue inteligente. Para vencer la tentación no debo mirar afuera, no debo mirar a los demás, no debo mirar al cielo. La respuesta para vencer la tentación está al alcance de mis propias manos. Nos puedes llamar al teléfono 515-0863 y al celular 304-638-8150.